El modelo de Van Giel se basa en el aprendizaje de la geometría pasando por diferentes niveles de conocimiento. Establece 5 niveles de conocimiento desde el 0 hasta el 4. Estos niveles de conocimiento se conectan mediante un orden jerárquico, es decir, no podemos pasar a un nivel superior si antes no conocemos el inferior. No nos importaría la edad del alumno. Podemos aprender geometría con este modelo desde niños pequeños hasta adultos. El nivel 0 es un nivel de conocimiento muy sensorial. El alumno puede visualizar y reconocer las figuras geométricas de una forma global, de una forma táctil, pero no va a poder diferenciar ni propiedades ni características. Podríamos poner un ejemplo en el que le presentáramos una ficha con una casa y un árbol dibujado mediante distintas figuras geométricas y pedirle que nos diga el nombre de esas figuras, los tamaños de las mismas, los colores, cuántas figuras hay de cada tipo y nada más. En el nivel 1 de análisis, el alumno ya distingue las partes de los objetos, los lados que tiene, el número de lados que tiene, puede ver propiedades, pero todavía no puede clasificar esos objetos geométricos. Si le ponemos un ejemplo, este podría ser que nos diga cuántos lados tiene el cuadrado, cuántos lados tiene el triángulo, que señale las esquinas o los vértices y que nos diga las semejanzas y diferencias entre un cuadrado y un rectángulo. En el nivel 2, de orden y clasificación, el alumno ya puede relacionar las propiedades de las figuras geométricas, ya puede clasificarlas y ordenarlas. Le podríamos proponer un ejemplo en el que tuviera que diferenciar los triángulos según sus lados, según sus ángulos. El nivel 3 implica razonamiento y deducción formal. Ya puede entender demostraciones sencillas o razonar sobre los elementos de las figuras geométricas. En este caso, el ejemplo que proponemos es que calcule lo que mide un ángulo de un triángulo sabiendo los dos restantes. El nivel 4, o de rigor, es el nivel más alto de conocimiento que se puede alcanzar en la figura geométrica. Supone el utilizar razonamientos abstractos sobre los entes geométricos y utilizar un lenguaje matemático técnico a la hora de describir no solamente las figuras geométricas, sino situaciones geométricas, incluso sin representar esas situaciones. Así, le podríamos poner un ejemplo al alumno en el que tuviera que calcular la medida del ángulo complementario o suplementario a uno dado sin representarlo. El modelo de Van Giel incorpora las pautas que debe de seguir el docente a la hora de incorporarlo en los alumnos y habla de 5 fases. Estas fases estarían en todas y cada una de los niveles. Por ejemplo, la fase número 1 es la que se hace con información bajo pregunta, que consiste en que el docente indague para saber de dónde parte el alumno, qué conocimientos tiene el alumno. En la fase número 2 ya hay una orientación, o sea que el docente con actividades adecuadas pues orienta didácticamente según en qué posición está el alumno, según las necesidades que tenga el alumno. En la fase número 3 se hace referencia a la importancia que tiene la explicación y la interacción, el lenguaje. El lenguaje es muy importante porque los alumnos deben de establecer un diálogo, una interacción en la que se intercambien pues, las ideas y las experiencias de cada uno. Y ahí el profesor lo que hace es corregir los posibles errores que haya, nada más. En la fase número 4, de creatividad y orientación libre, lo que se plantean son actividades de respuesta abierta, que puedan permitir llegar a diferentes soluciones o por distintos caminos a la misma solución y escoger cuál es la solución más simple, más sencilla o más fácil. Y en la fase número 5 de integración de conocimientos no se van a introducir nuevos conocimientos, sino que lo que tenemos que llegar es a una síntesis de lo que ya conocemos.